qué? Porque todo lo que intenta, todo lo que hace el enemigo es querer robarnos, es querer, no, sería feliz sin grabar y sin micrófono. ¿Qué hace el enemigo? Querer robar lo que el Señor quiere depositar en nuestro corazón. Así que vamos a hablar de, ya habrán visto el título que se llama La Memoria. Estamos, ustedes saben que todo lo que yo expongo a la casa, lo recibo de la casa paterna de nuestros apóstoles. Así que últimamente estamos hablando mucho de la conciencia, de la salud mental, de traer a la memoria. Así que seguimos con este tema hasta que el Señor diga basta. Y tenemos que saber que una mente que se va ordenando, ¿por qué se ordena? Porque se va sujetando al diseño original, y si se sujeta al diseño original, tiene una memoria saludable. ¿Me expliqué? Si nuestra vida, si la mente se ordena porque se va sujetando al diseño original, a cómo Dios nos creó en el origen, buenas noches, vamos a tener una memoria sana, saludable. Así que Dios nos está haciendo recuperar la memoria eterna, para saber realmente quiénes fuimos desde el origen, porque todos sabemos que nosotros no venimos del vientre venimos del vientre de nuestra madre, pero en realidad venimos de Cristo, porque Él ya nos diseñó antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos. Amén. Entonces, es recuperar la memoria de quiénes somos verdaderamente por el sacrificio de la cruz y por su gran amor. Entonces estamos recuperando este entendimiento que no se trata de personas, sino de naturaleza. ¿Vieron que venimos hablando de naturaleza? Que tenemos dos naturalezas, la divina y la naturaleza caída, que venimos arrastrando del primer Adán. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que la lucha no es con personas, ¿no es cierto? Que el Señor no nos distraiga esta noche con la palabra, porque si llega hasta el final podemos lograr entender toda la palabra. Amén. Entonces, no se trata de la lucha con personas, sino con una naturaleza. Sabemos que todos los seres humanos nacemos por Adán con una naturaleza que caída, corrompida, perversa. Ahora nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos dentro nuestro la naturaleza divina. Por eso es que no batallamos contra carne ni sangre. Lo dice la palabra. Nosotros no peleamos contra personas, contra carne y sangre, sino con el viejo hombre, con esa naturaleza caída que habita en las personas. Por eso tenemos que identificar las naturalezas, que nos lleva a resolver mucho más rápido las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque si yo peleo con Carlos viene y me agrede a mí, y yo sé que lo que me está agrediendo no es la carne y la sangre de él, es su naturaleza caída la que me quiere alterar a mí y dañar a mí. Por eso dicen, no peleamos contra carne y sangre, sino con una naturaleza caída que arrastramos de Adán, que pecó y cayó en desobediencia y perdió la amistad con Dios. ¿Vamos bien? Así que Dios siempre nos invita a recordar quiénes somos en Él. Fíjense que todas las canciones que cantamos esta noche nos invitaron a exaltarlo, a decirle lo que es Él y lo que somos nosotros. ¿Se dieron cuenta que las canciones estaban acorde a lo que hoy estamos predicando? Dios siempre nos invita a recordar quiénes somos en Él. Porque el olvido espiritual es una de las armas del enemigo.
hacernos olvidar de quiénes somos en Cristo es el mayor ataque de las tinieblas. Cuando Él nos saca de la posición de hijos, Él ganó un terreno en nosotros. Cuando decimos que Dios nos está haciendo recuperar la memoria, hablamos de recordar quiénes somos realmente en Él. Es una memoria espiritual, es una memoria eterna. Volvemos a ver la vida desde la perspectiva de Dios y no solo desde lo natural. Y entonces empezamos a entender que los problemas de la vida no tienen su raíz en las personas, sino en la naturaleza caída que todos traemos. Es ese viejo hombre que la Biblia menciona. Por eso Pablo dice, no es lucha contra carne ni sangre. Así que el verdadero conflicto con la gente no es con la gente, sino con una forma vieja de pensar, de reaccionar y de vivir. ¿Vamos bien? Vamos a cerrar los ojos y quieren que les diga una cosa, no puedo seguir predicando si hay tanta distracción. Así que quiero que todos cerremos los ojos y nos concentremos en la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche y ordenamos que caiga y salga de cada uno de nosotros todo espíritu de distracción. Todo espíritu de distracción que quiso venir a través de Tommy, descomponiéndolo y sigue acá en este ambiente, papá, molestando y perturbando las mentes, en esta noche sea echado fuera, anulado, caído en el nombre de Cristo Jesús. Y seas tú, Espíritu Santo, trayendo concentración y atención a la palabra que quieres impartirnos esta noche. Enviamos palabra de sanidad sobre Tommy, total recuperación ahora en todo su ser. Y ninguna distracción más ocurra en nuestra mente y entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que Dios nos está haciendo mirar más profundo. A ver, que el problema no es la persona, sino, que dijimos, la vieja naturaleza. Y cuando vemos eso, entonces podemos tratar las situaciones de la vida con amor, con discernimiento espiritual y mucho más rápidas. O sea, ver como Dios ve a las personas. Y todo esto ya lo venimos viendo de la naturaleza caída, de la naturaleza del viejo hombre. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra batalla es con ese viejo hombre que arrastra una sustancia pecaminosa y perversa. Entonces, por eso nosotros debemos mantenernos en lo que somos como hijos de Dios. Y mientras preparaba este mensaje toda esta semana, yo me vi en un momento crucificada con Cristo. Al verme crucificada juntamente con Cristo, yo podía ver a las personas como las veía Cristo. Entonces, las cosas malas que me habían hecho las personas no me podían dañar, porque yo las estaba viendo crucificada en Cristo y desde la forma de ver de Cristo. Y Cristo ama a todos los seres humanos de la tierra. No importa quién le haya dañado y quién no. Por eso es permanecer en lo que hemos recuperado de saber quiénes somos realmente en Cristo. Para que los golpes a los cuales nos tenemos que enfrentar todos los días de la vida no nos hagan retroceder y actuar con ofendibilidad. Porque todos los días de la vida habrá alguien que a nosotros nos va a golpear y nos va a querer herir. Y si nosotros nos recuperamos en ese momento la memoria de que somos hijos de Dios y que estamos juntamente crucificados con Cristo, a nosotros nos van a herir, nos van a golpear y nos van a desenfocar de Cristo. Amén. Entonces, cuando Dios nos revela quiénes somos realmente en Cristo, recuperamos algo esencial, nuestra identidad. Pero no alcanza con entenderlo un día. Si no permanecemos firmes en esta verdad, retrocedemos.
Entonces, porque en la vida siempre habrá situaciones difíciles, palabras duras, injustas o golpes emocionales. Por supuesto que los va a haber. Y si no estamos afirmados en nuestra identidad en Cristo, esas cosas pueden hacernos retroceder, reaccionar desde la herida y volver a vivir de manera ofendible, es decir, sensibles a todo, reaccionando desde el dolor y no desde el Espíritu Santo. Sí es posible volver atrás después de haber visto la manifestación de Dios. ¿Por qué? Si no mantenemos la vida, es posible que volvamos atrás. Claro que sí. ¿Cuántas veces nosotros hemos retrocedido? Avanzamos y en un momento retrocedemos por no haber cuidado la vida de Cristo que portamos. Por haber permitido que alguien que nos hirió nos saque de la posición que tenemos en Cristo, crucificados con Él, y nos ofendamos, y nos hieren, y nos hacen retroceder. Amén. Por eso hablamos de que Dios está despertando en nosotros que la conciencia de nuestra identidad eterna, que es la memoria eterna. Y a esta la debemos mantener activa, porque si no la mantenemos activa se puede atrofiar, se puede perder, se daña y otra vez retrocedemos. Nos volvemos a ofender, nos volvemos a enojar y nos volvemos a iriar. No porque Dios haya cambiado, sino porque dejamos de recordar dónde estamos llamados a vivir. Y estamos llamados a vivir juntamente crucificados con Cristo, juntamente sepultados con Cristo y juntamente resucitados con Cristo. Cuando decimos que Dios está despertando en nosotros la conciencia de nuestra identidad eterna, estamos hablando que es el movimiento del Espíritu Santo dentro nuestro, devolviéndonos al diseño original. Amén. Así que la identidad eterna es la verdad espiritual que estuvo en el corazón de Dios antes de que nosotros existiéramos. Y la tenemos que mantener activa. Por lo tanto, debemos entender el trabajo de la cruz vaciándonos del pecado, o sea, venciendo el pecado en sí. Y como dije recién, es posible que volvamos al lugar de donde salimos si no cuidamos esta vida que está dentro nuestro. Es posible que volvamos a la oscuridad, porque esta vida tiene que ser mantenida. Por eso estamos esta noche acá. Si no permanecemos activos, se adormece la memoria de quién somos y entonces se dañan otra vez nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad mantener la memoria de quién somos. La culpa, la condenación, las acusaciones surgen porque atacan nuestra identidad de hijos. Y díganme si no es cierto. Viene alguien, nos maltrata, y automáticamente nos herimos, empieza la culpa, la condenación, las acusaciones. Cambiamos de identidad. Dejamos de vernos como hijos de Dios, donde en la cruz todo eso fue crucificado. Olvidamos fácilmente quiénes somos. Nos olvidamos fácilmente, ¿saben de qué? De cuánto le costó a Cristo que nosotros tengamos identidad. Por eso el ataque de las tinieblas siempre es a nuestra memoria. Debemos salir de una memoria de pecado y de nuestro pasado y entrar a la mente de Cristo. Y desde esa mente nosotros tenemos que pensar. Esa es memoria eterna. Y esta vida requiere de trabajo, disciplina para todo. Y esta disciplina va a depender de la gracia, porque solamente, humanamente nosotros no podemos hacer nada. Pero por la gracia sí podemos llegar a lograr todo lo que Dios quiere y se propuso que nosotros logremos. Amén. Vamos a ver. Dice, la madurez no solo consiste en saber más, sino en recordar mejor. La madurez que venimos hablando de madurar consiste no en saber más. No soy maduro porque me sé toda la Biblia y porque me leo todos los libros, sino porque recuerdo mejor quién soy
y el sacrificio de la cruz. Amén. Por eso tenemos que decidir qué vamos a recordar. Hay cosas que sí debemos olvidar y hay cosas que sí debemos recordar. Desde el Génesis al Apocalipsis, si ustedes lo leen, van a encontrar: acuérdate, olvida, acuérdate, olvida. ¿Por qué? Porque de esto que recordemos y esto que olvidemos depende nuestra salud mental. Depende nuestra salud mental. Y últimamente estamos hablando mucho de esto porque es el mayor ataque de la tiniebla, es a la salud mental del ser humano. El diablo ataca las mentes y destruye un ser humano porque lo hace un zombie. Entonces tenemos que trabajar continuamente para limpiar nuestra mente. Y Dios no solamente nos mandó a creer, sino también a recordar. Porque la fe se alimenta de la memoria viva. ¿Cómo alimento mi fe yo? Recordando lo que hizo el Creador por mí. Recordando lo que pasó en la victoria, en la cruz. Vamos a leer Deuteronomio 8:18. Dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. ¿Qué dice? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien da el poder para todo. Lo primero que nos pide, ¿qué es? Acordarnos. Acuérdate de Jehová es la clave. Acuérdate, es un mandato del Señor porque Él sabe bien que el ser humano se olvida fácilmente y lo podemos ver en el pueblo de Israel. ¿Cuántos prodigios hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo sacó del desierto, le abrió el mar rojo, le dio el maná del cielo, le dio codornices y se olvidaron de su Dios, adorando dioses extraños. Se olvidaron de su Dios. No solamente que se olvidaron de Dios, sino que querían volver de nuevo a Egipto. Será importante acordarnos. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9 dice: tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su alma mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. ¡Wow! A veces guardamos las cosas materiales y no sabemos que lo más hermoso que tenemos que guardar es nuestra alma. Guardar nuestra alma, porque nuestro destino no tiene que ver con las cosas materiales, sino con el estado de nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? Si Dios prospera nuestra alma, todo lo que es parte de la administración que Dios nos ha dado, prosperará. Todas las cosas prosperarán si nuestra alma prospera. A veces guardamos las cosas materiales como si fuera el mayor tesoro que tenemos y no nos damos cuenta de que lo más valioso que podemos proteger es nuestra alma. ¿O no, Marianela? Guardar nuestra alma es más importante que guardar cualquier posesión, porque nuestro destino no está definido por lo que poseemos, sino por el estado interior con el que vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo está nuestra mente, nuestra salud mental? ¿Cómo está nuestra alma? Cuando Dios prospera nuestra alma, todo lo demás encuentra su lugar. El matrimonio, la familia, la economía, los recursos, dirección, todo viene alineado. La prosperidad que Dios nos quiere dar no comienza afuera, comienza adentro. Si el alma está sana, alineada y fortalecida en Él, todo lo que está debajo de nosotros va a funcionar perfecto. Va a prosperar también. Por eso, si Dios prospera nuestra alma, nuestra vida completa florece. Porque todo el problema que tenemos los seres humanos está en el alma, está en nuestra mente. Así que nuestro destino no tiene que ver con circunstancia, atenti, sino con guardar nuestra alma. Guardar nuestra alma es mantenernos en paz, en fe y en obediencia, aun cuando todo lo demás parece moverse, aun cuando nos dañe,
aun cuando nos hagan cualquier cosa para destruirnos. Si guardamos nuestra alma, tendremos equilibrio mental y todo seguirá prosperando en nuestra vida. Así que quien aprende a guardar su alma, atenti, aprende a caminar por encima de las circunstancias. Quien aprende a guardar su alma, aprende a caminar por encima de las circunstancias. Cuando hablamos de guardar el alma, hablamos de proteger a aquello que somos por dentro. ¿Qué protegemos? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra identidad, nuestra voluntad. Así que es saber cuidar nuestro interior como un tesoro. Y las Escrituras lo dejaron bien claro en el Proverbio 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardamos las posesiones de una forma terrible. Hoy en día hay alarmas por todos lados. Una allá, una allá, una allá, una allá. Por si entran los ladrones. ¿O no? Tenemos camaritas por todos lados. Vamos a los negocios y cámaras por todos lados. ¿Se dan cuenta con qué ahínco guardamos las cosas materiales? Ahora, ¿quién guarda el alma? ¿Quién guarda los pensamientos? ¿Quién guarda el ser interior? Que es lo más valioso que Dios nos ha dado para vivir una vida próspera. Guardar el alma es cuidar donde se decide nuestro destino. Es cuidar lo que entra en nuestro interior. Y en Primera de Crónicas 16:12 dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, ¿cómo Dios se encarga de decirnos una y otra vez en qué deberíamos ocupar nuestra mente? Porque si nosotros nos ocupamos de guardar nuestra mente, Él se ocupa de guardar todo el resto de nuestro ser, de nuestra existencia, de lo que corresponde a nuestra administración. Casa, negocio, recursos, todo. El Salmo 76, 11, 12 dice, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré sus obras poderosas. Qué bueno el que escribió este salmo, ¿eh? Prefiero, la palabra prefiero, o sea, prefiero, antes que acordarme de otra cosa, recordar lo que el Señor ha hecho por mí. Todos los milagros de antaño. ¿No les parece un gran milagro que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable? ¿No les parece un milagro tremendo morir en la cruz para perdonar todos los pecados, los pasados, los presentes y los que vamos a cometer apenas salgamos de acá? Así que fíjense, si nuestra memoria está de continuo conectada a Dios, viviremos una vida de alabanza continua a nuestro Señor. Y la memoria de la cual hablamos es tener la conciencia interior alineada en quién es Dios y en quién soy yo. ¿Quién soy yo a los ojos de Dios? No a los ojos de los demás, no a los ojos del que me hiere y me culpa y me condena, sino a los ojos de Dios. ¿Quién soy yo a los ojos de Dios? Vos y yo, ¿valemos por los que no nos aman, por los que nos rechazan y nos basurean, o valemos por un sacrificio eterno en la cruz del Calvario? Recordar es traer a la mente, por eso es tan importante, ¿qué traemos continuamente a la mente? Y lo óptimo es vivir desde la verdad de Dios. Miren lo que dice el Salmo 103 del 1 al 2. Salmo 103 del 1 al 2. Dice, alaba, alma mía, lo sabemos todo. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y atenti,
y no olvides ninguno de sus beneficios. ¡Wow! Es una orden que yo le estoy dando a mi alma, a mi mente, de que viva alabando a Dios y que jamás se olvide de todo lo que el Señor ya hizo por mí. Y todo lo que a veces sentimos, culpa, condenación, viene de lo que está en nuestra memoria. Nuestro estado de ánimo tiene que ver con lo que nos dedicamos a recordar. Si lo que recordamos continuamente es lo que nos hicieron, ¿qué viene? Herida, dolor, ofendibilidad, culpa, condenación. Y si a lo que recordamos lo alimentamos, o sea, si en la memoria volvemos al que nos hirió, al que nos rechazó, el alma revivirá la herida. Me hirieron. Lo pienso hoy, lo pienso mañana, lo pienso pasado mañana. ¿Qué hago? Vuelvo a traer la herida de ayer, antes de ayer, cuando me hirieron. Pero si hacemos memoria de Dios, nuestra alma será transformada. Amén. O sea, ¿qué lugar le vamos a dar a Dios en nuestra vida? Porque muchas veces buscamos a Dios en el último momento, Buscamos por todos lados solucionar nuestros problemas. Y después nos acordamos de arrodillarnos y orar. La mente. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y con qué te cubrís la cabeza? ¿Con el casco de qué? ¿Y la salvación dónde ocurrió? En la cruz. ¿Te das cuenta? El casco de la salvación. ¿Con qué cubrimos nuestra mente? Con recordar el sacrificio de la cruz, porque fuimos salvados en la cruz. Qué bien, muchas gracias por tu aporte. Salmo 119, 16 dice: en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Tremendo, jamás olvidaré tu palabra. Cuando nosotros encarnamos la palabra de Dios, o sea, porque la hacemos vida, se activa esa memoria interna, esa memoria eterna y espiritual que nos lleva a vivir con libertad divina. Encarnar su verdad y recordarla por encima de todas las cosas que el enemigo nos quiere traer. Entonces la memoria hace cosas en nuestro interior. Por eso es decidir, a ver, ¿qué voy a traer yo a mi memoria una y otra vez? Tengo que traer las cosas que valen la pena recordar. Vale la pena que yo recuerde a la herida que me ocasiona tal persona ayer, antes de ayer, el mes pasado, hace cuántos años. ¿Vieron que las mujeres somos expertas con los maridos de decir, ¿te acordás que en el 2000 me hiciste tal cosa? Somos expertas las mujeres, No nos olvidamos de eso, pero sí nos olvidamos de todas las cosas buenas que el marido ha hecho. Entonces, ¿qué estamos trayendo continuamente a nuestra memoria? Si decidimos recordar apropiadamente, va a fluir el fluir de Dios, corre dentro nuestro. Pero si no, van a correr dentro nuestro las tinieblas. Nuestra memoria espiritual es una puerta, ¿A qué le estamos abriendo nosotros la puerta de nuestra mente? Lo que recordamos y alimentamos en el pensamiento va a determinar qué va a fluir, o el Espíritu Santo o las tinieblas. Dios creó la memoria para que fuera un depósito de su palabra, de su obra, de Él. Entonces lo que pensamos nos hace avanzar hacia la madurez o nos hace atrasar para seguir en la inmadurez espiritual.
Nosotros decidiremos de qué lado nos vamos a quedar con la memoria. Nosotros decidimos, y no es Dios, Esto no, Dios no te va a venir a sacar los malos pensamientos que vos tenés. Yo decido no pensarlos más porque estoy crucificada con Cristo. Y Él se va a encargar de aquel que me hirió, que me ofendió. Es punto. Mientras yo lo haya perdonado, amado, como Dios ama y como Dios perdona. Amén. Ahora, ya sabemos el poder de la cruz para limpiar nuestra memoria de cosas viejas y malas que nos pasaron. La sangre de Cristo. A ver, la sangre de Cristo nos limpia nuestra memoria y nos da una limpia conciencia. Por eso lo que debemos recordar es a Dios y a sus obras. Amén. En Deuteronomio 6, del 6 al 12, dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábatelas. ¿Saben lo que significa grabar? ¿Vieron cuando el orfebre tiene esa maquinita que no sé cómo se llama y graba un nombre en una pieza? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Y el verso 12 dice: cuídate, atenti. Nosotros no sabemos leer la Biblia, ya lo vengo diciendo hace mucho. Dice: cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la oscuridad a la tierra, de la tierra donde eras esclavo. Por eso Dios no quiere que vivas desde la memoria del dolor, sino desde la memoria del Dios que te liberó. Por eso es necesario tener una conciencia correcta, ni mala ni buena, memoria limpia. ¿Saben lo que es tener una conciencia limpia? No me culpo de nada porque no hice nada malo. Y si me hicieron algo, perdono. Y si hice algo malo, pido perdón. Y mi conciencia queda limpia automáticamente. No debemos dejar que las heridas ocasionadas por otros nos traigan retraso en el perdón. No hay nada mejor que si te hirieron, perdona urgente a esa persona, porque de esa forma tendrás limpia conciencia. Amén. Proverbios 4:5. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Wow. Todo lo que nos dice la palabra esta noche es acordar y olvidar. Acordar y olvidar. Entonces tenemos que saber que a lo que no presto atención no logro recordar. Por eso les dije que había un espíritu de distracción y por eso cada sábado cuando me toca predicar a mí los llevo a que estén atentos, porque no voy a recordar a lo que no le presto atención. El que no estuvo esta noche en atención a la palabra no la va a recordar, porque sin atención después no puede haber memoria. Amén. Por eso siempre les digo, atenti. Prestar atención nos libra de todo mal. Escuchar su voz es la que nos hace limpiar nuestra conciencia. El olvido produce pérdida de propósito. Olvidamos lo que Dios hizo y lo que Dios es y lo que somos y nos salimos del propósito eterno. Por eso debemos recordar que su amor, sus obras, su misericordia, sus caminos, su propósito, su sacrificio. Recordar que fuimos sacados de la esclavitud el día de la cruz. Recordar todo el tiempo lo que pasó en la cruz. Por eso se nos pide que participemos de la mesa del Señor, que esta noche está presente acá atrás. La mesa del Señor. La razón por la que se nos pide que participemos de la mesa del Señor es porque nuestra mente tiende a olvidar lo que pasó en la cruz. Si yo ya sabía de dónde venía, totalmente. Yo ya sé que es un arma del enemigo para distraer, ya lo fue el otro sábado también. Hay que saber discernir
cómo se mueve el enemigo cuando hay una palabra puntual que el Señor está largando, porque yo no sé cómo estás recibiendo esta palabra, pero sí te puedo decir que esta es una palabra puntual para cómo va a seguir tu vida y la mía. Porque el diablo está atacando las mentes, porque si ataca la mente del ser humano, anula un ser humano. Porque usted dígame, una persona en depresión, ¿para qué sirve? Una persona que está desequilibrada mentalmente, ¿para qué sirve? No sirve para nada, porque está anulada. Y Satanás está atacando la mente de los hijos de Dios de una forma tremenda. Porque si ataca la mente de un hijo de Dios, aborta en parte. No digo que lo va a abortar porque Dios cumple su propósito, pero sí retrasa el avance del reino de Dios en la tierra. Amén. ¿Cuál es la orden del Señor? Haced memoria de mí. Cuando nosotros hablamos de la mesa del Señor, que dice, haced memoria de mí todas las veces que comiereis y bebiereis de este pan, porque la mesa del Señor mantiene nuestra memoria activa. La mesa del Señor no es un rito, no es un ritual, es un memorial. Nosotros venimos haciendo, por muchos años hicimos la mesa del Señor, o la cena del Señor, como le llaman otras personas, otros hijos, como un ritual. Hay que hacerlo todos los primeros domingos, sábados, hay que hacerlo. Cuando esto fue un memorial, la mesa del Señor mantiene que nuestra memoria activa, recordar que lo que pasó en la cruz, de manera corporativa, recordar el sacrificio de Cristo. Por eso dice, y fíjense que a veces escuchamos personas que dicen, yo estoy bien con Dios a sola en mi casa y no necesito congregar. Y Él dice, hagan memoria de mí. O sea que está hablando corporativamente, cuerpo. Y Él cuando estuvo en la última cena, ¿con quién estaba? Con sus discípulos, con la iglesia. La mesa del Señor mantiene nuestra memoria activa. No es un rito, es recordar lo que pasó en la cruz. ¿Cuánto costó nuestra libertad? Eso debemos recordar. No lo que me hicieron los que me dañaron, sino cuánto le costó a Él que yo hoy sea una persona libre y que tenga vida eterna. Porque si yo me voy en este instante de acá, me voy al Edén, al paraíso, a la vida que Él dispuso para todos sus hijos. El Salmo 143, verso 5, 143, verso 5, dice, traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos. Es un salmo profético. No dice, me acuerdo, dice, lo traigo. O sea, yo estoy trayendo a la memoria el sacrificio de Cristo en la cruz. Es un acto intencional. Por eso la memoria espiritual es una decisión. Yo decido qué voy a recordar. ¿Voy a pasarme la vida entera recordando a los que me hirieron? ¿O voy a pasar la vida entera recordando la cruz y quién soy yo en la cruz? Desde la cruz. Yo voy a decidir qué voy a recordar. Recordar para mal nos atrasa en la vida, Recordar mal nos mantiene heridos, nos mantiene en estado de trauma. Recordar es algo que debemos esta noche verlo con mucha seriedad. Si queremos tener salud mental y disfrutar la vida que Dios nos otorgó en la tierra, porque de tu salud mental y de la mía va a depender cómo vamos a vivir nosotros en la tierra, a pesar de que el mundo se está cayendo en pedazos. Amén. En Efesios 2, del 11 al 13, Pablo nos dice, traigan a la memoria cómo vivían lejos de Dios. Traigan a la memoria cómo era tu vida y la mía lejos de Dios. Sin pacto, sin propósito. No para quedar atrapados en el ayer, sino para reconocer la obra que Dios hizo hoy en mi vida y en la tuya. Amén.
Entonces Dios quiere que vivamos libre en el alma, libre de heridas, con una memoria limpia, sin límites. Por eso, ¿qué es lo que más ha llenado tu mente en estos últimos días? ¿Qué pensaste que estás desanimado? Es fácil decir cómo está mi memoria, porque así está mi estado de ánimo. ¿Cómo está tu estado de ánimo? Y fíjate lo que estás recordando. Si estás desanimado es porque estás recordando heridas del pasado. Nosotros tenemos la sangre que nos limpia de todo pasado, limpia nuestra memoria, amén. Leamos lo que pertenece a la mesa del Señor. Éxodo 12:14. Fíjense que acá está la Pascua, Dice, este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perfecto. ¿Dónde estaba Éxodo? En el Antiguo Testamento. Y ya esto nos profetiza ver una sombra de lo que pasaría en la mesa del Señor, en esa última cena que tuvo el Señor con sus discípulos y la que nosotros debemos recordar y hacer memoria y compartirla como cuerpo. Amén. Ese día del que dice Éxodo era la Pascua. Ese día era el día que se iba a celebrar todos los años de generación en generación, que se tenía que celebrar. Era la Pascua, era un memorial, no un ritual. Y en 1 Corintios 11, del 24 al 25, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, que dice, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. En memoria de mí. Y si leemos más adelante, los corintios, si ustedes leen la carta de los corintios, habían caído en un desorden a la hora de la mesa del Señor. Iban a llenarse la panza en vez de recordar el sacrificio de la cruz. Cuando perdemos la actitud del corazón, la mesa del Señor se convierte en un ritual en vez de un memorial. Es recordar la muerte del Señor, es recordar su victoria, su poder, es recordar, atenti, su autoridad. No es comer pan y tomar una copa de vino, es mucho más profundo, porque nunca se trató del pan y del vino. Se trató de la cruz, del sacrificio de Cristo por nosotros. Por eso había que colocar la atención no en el vino ni tampoco en el pan, atente a lo que les voy a decir esta noche, sino en los procesos que tuvieron que pasar esos elementos, el vino y el pan, para terminar siendo pan y para terminar siendo vino. O sea, el pan se conforma de un grano, cae a la tierra, muere, sale, es aplastado, es triturado, es molido antes de ser pan. El pan no se consigue sin quebranto. El pan, que ¿a quién representa? A Cristo. Pero también representa a ese hombre espiritual formado a través de procesos de dolor. Que es lo que nosotros estamos procesándonos por Dios cada vez más para ser más transformados al carácter de Jesucristo. El vino no se obtiene sin presión. Todos saben cómo se hace el vino. Uva que tuvo que pasar por aplastamiento, por un proceso. Por eso Dios no pone la mirada en el producto, en el vino y en el pan, sino en el proceso de su ser cuando fue a la cruz. Por eso recordar el sacrificio del Señor no es el pan, es recordar el proceso donde Él pasó para darnos un espíritu vencedor, para hacernos que más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque Él ya venció. Él nos dio la victoria. Ahora por eso nosotros somos más que vencedores, porque yo no tengo que ir a la cruz por Él. Él ya fue por mí. Por eso soy más que vencedora.
Y el vino, porque el vino es una uva que está aplastada, es un proceso. Pan y vino tienen que ver con el proceso. Por eso no importa cuando participamos de la cena la calidad de lo que está ahí, sino el proceso que tuvo que pasar. Esos elementos, lo que tuvo que pasar Cristo para que yo hoy y usted sea libre, seamos libres, libres de culpa. Es recordar ese sacrificio. Y al tener el pan y la copa en nuestras manos, deberíamos pensar en un cuerpo molido por el cual somos santificados, apartados, revividos, hechos nuevos. Cuando participamos siendo conscientes de lo que participamos, ¿qué viene a nosotros? Un espíritu de autoridad. ¿Por qué? Porque desde esa autoridad que Dios nos otorga, vencemos las tentaciones, vencemos las pruebas, vencemos los pecados, porque nosotros opera el Espíritu de Cristo. El mismo que operó en Cristo Jesús cuando lo resucitó. Así que Dios nos ayude a mantener nuestra memoria. ¿De qué sí nos debemos recordar? Del sacrificio de Cristo. Que por ese sacrificio me limpió de los pecados. Por ese sacrificio me limpió la conciencia. Por ese sacrificio perdono y pido perdón, borrón y cuenta nueva. Sigo adelante porque no vivo de los que me hirieron. No vivo ofendida, ni vivo por las heridas del pasado. Vivo desde la cruz. Juntamente con Él yo estoy crucificada. Entonces puedo amar y perdonar a los que me han ofendido porque amo como Él ama y perdona como Él perdona. Amén. Alguien se apaga por los recuerdos que tiene. Alguien se apaga por los recuerdos que tiene. Quien mantiene los ojos en Jesús y lo que hizo en la cruz no se puede apartar jamás de su amor. Amén. Quiero pedirte que esta noche, con este entendimiento, si estuviste atento, de lo que significa el tomar pan y vino, con la honra, el respeto, la dignidad que se merece este memorial. Nos vamos a acercar, mientras yo oro, vamos a escuchar una canción acorde a este sacrificio. Vamos a tomar lo que quieran, tienen uva, tienen fruta, tienen pan y tienen lo que simboliza la sangre de Cristo. Lo vamos a compartir. Yo se lo doy a otro, otro me lo da a mí, con respeto. Si lo vas a hacer con respeto, pasa adelante mientras vamos cantando esta canción y vamos a recordar lo que hizo Él por cada uno de nosotros. Una cruz que nos cambió la vida.